comentado entonces, habíamos comentado que en el caso de cuando existen dos variables y queremos conocer la relación entre estas dos variables, tenemos dos medidas, dos estadísticos muy usados para evaluar si existe esta correlación o esta relación entre estas dos variables. Estas dos variables necesitan ser variables métricas, ya sea en escala de intervalo, de razón o absoluta. Como por ejemplo, el peso de las videocámaras es una variable métrica que está en escala de razón, y el precio es una variable métrica que está en escala de intervalo. Y queremos ver si existe relación entre ambas variables. Hay dos medidas, la covarianza, que es una medida que nos indica la variación conjunta entre ambas variables. Espérenme, denme 2 segunditos porque la pantalla sale. Bien. El coeficiente de covarianza, que lo calculo con este cociente, resolviendo este cociente, que es el numerador, se le conoce como suma de productos cruzados, y se calcula primero calculando esta diferencia para las y, para la variable y, es decir, para una de las variables, que sería la diferencia de cada uno de los valores menos su media. Eso se hace para una columna. Y luego en otra columna calculamos esta operación, que es cada uno de mis valores de mi variable x o de mi segunda variable menos el valor de su media. ¿Sí? Estas dos operaciones se hacen por separado para cada uno de mis datos, para cada uno de mis renglones. Si tengo 28 datos, esas operaciones se tienen que repetir 28 veces, una por cada valor, uno por cada dato. Y luego que ya tengo estos dos valores por separado, en otra columna hago la multiplicación para cada renglón. Hago la multiplicación de este término por este término. ¿Sí? Y me va a dar un nuevo valor. Sí, ese valor va a estar dado para cada renglón. O sea, voy a tener 28, si tengo un tamaño de muestra de 28 datos, voy a tener 28 productos. Bien. Luego hago la sumatoria de esta multiplicación, de esos 28 productos, hago la sumatoria. Esa sumatoria me va a dar la suma de productos cruzados. Esa suma de productos cruzados los divido entre n-1, que son los grados de libertad. n-1 cuando es la muestra, cuando estoy estimando la covarianza de la muestra, cuando tuviera todos los datos de la población, que generalmente es raro, no solamente ciencias naturales, también en ciencias sociales, es muy raro que tenga todos los datos de la población, es decir, son pocos los censos que se hacen, ¿no? Si hay censos, especialmente el INEGI hace censos cada 4 años, me parece, cada 5 años. Si lo saco de un censo, entonces lo divido entre n. Si lo saco de un muestreo, entonces sería n-1. Bien. Entonces, voy a hacer la operación, voy a hacer el ejercicio, voy a rehacer el ejercicio que hicimos la última clase para calcular el coeficiente de la covarianza. Por favor, abran su archivo de Excel y me dicen cuándo lo tienen, cuándo ya está bien. Ahí está. Para iniciar con la covarianza, necesito estimar, calcular la media. Fíjense, aquí en esta fórmula me está pidiendo que para calcular la suma de productos cruzados, que es el numerador, tengo que calcular previamente la media para ambas variables.
perdón, la pregunta que sería, ¿existe alguna relación de dependencia entre ambas variables? Es decir, una variable depende de otra. Si existe una relación de dependencia, entonces tengo que definir cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Porque hay ocasiones en que existe correlación entre dos variables, existe relación, pero no existe dependencia, es decir, existe una relación, pero no hay una variable independiente y una dependiente. Esto quiere decir que la variable dependiente, sus valores van a cambiar conforme los valores de la variable independiente cambian. Si cambia X, cambia Y. Si cambia X, cambia Y. Pero hay variables que están relacionadas, pero no hay dependencia. Por ejemplo, el tamaño, la altura de nosotros con respecto a la longitud de nuestro brazo. Se ha visto que que existe una relación fuerte entre la altura y la longitud de los brazos, pero es una relación independiente, ¿sí? Es decir, este, la, la, ambas van a depender más bien del crecimiento de nuestro organismo, ¿no? O sea, de nuestro metabolismo. Ok, entonces, en este caso del peso de la videocámara con respecto al precio, aparentemente si podría pensar que si hay una dependencia, incluso es una de las hipótesis que estoy manejando, que, que hay una dependencia del precio con respecto del peso. Es decir, si mi videocámara pesa más, entonces va a aumentar su precio. Espérenme un momento que me están hablando de la UMAR, espérenme, denme variable. Habría una forma que sería sumar todos los datos y luego dividirlos entre el tamaño de muestra. Pero el programa Excel tiene una fórmula que es el promedio. Entonces escribo la fórmula promedio y selecciono todos mis datos. De igual manera, de igual manera para la variable independiente, para la otra variable, espérenme que aquí me equivoqué. Si me equivoqué. Habíamos dicho que el precio es la variable independiente. Oh, qué caray. Que el precio es la variable dependiente y la independiente es el peso. Ahí está, ya lo hice bien. Una vez que haya calculado las medias, entonces el siguiente paso es calcular la diferencia, ¿no? La diferencia de cada uno de mis valores con respecto a su media en la variable y y cada uno de los valores de la variable independiente menos su media. Esas dos operaciones están puestas en las columnas F y G. Voy a poner solamente la primera. Este es para la variable dependiente. Entonces pongo signo de igual, abro paréntesis, cojo el primer dato, 20,000, menos el valor de su media, pero como su media es un valor que es un valor fijo, entonces lo fijo con la función F4, cierro el paréntesis. Y una vez que tengo este valor, con mi cursor me pongo en el lado derecho inferior, donde sale la crucecita flaca, le doy doble clic
y entonces se va a ir hacia abajo. Si no se va hacia abajo con doble clic, pues la jalo hacia abajo, ¿no? La jalo hacia abajo. La misma operación hago para la diferencia entre cada uno de mis valores de mi variable x menos su media. Lo vuelvo a hacer, sigma igual, abro un paréntesis. Mi primer valor en variable x es 3.81 menos su media, que es 7.2, cierro el paréntesis, pero de nuevo, como la media es un valor fijo a través de todas las operaciones de resta, fijo ese valor con F4 y le doy Enter. De nuevo ya tengo la fórmula, muevo el cursor en la celda, en el extremo inferior derecho hasta que se ponga la cruz flaquita, doble clic con el botón izquierdo o lo jalo manualmente hacia abajo. Una vez que ya tengan las dos restas, ¿sí? Y menos la media y xy menos su media, para cada valor, fíjense, estos son para cada valor, son 28 datos, ¿sí? Entonces, ya que lo tengo para todos mis valores, el siguiente paso es la multiplicación de los dos términos, y menos la media de y por xy menos la media en x, que es la columna siguiente. La columna H es esa operación que les acabo de mencionar. Recuerden que no importa, en este caso, no importa los decimales que se están mostrando, que está mostrando el Excel. Dado que yo puedo pedirle al Excel que me muestre más decimales o menos decimales. Puedo pedirle que me lo muestre a 3 decimales. Sin embargo, el Excel hace los cálculos con todos los decimales que soporta el programa. Entonces, no se preocupen si les muestra en 3 decimales o 1 decimal o 5 decimales. Ustedes, es solamente la pantalla. Lo que ven es, por ejemplo, ahorita, si la cámara me estuviera tomando solamente la cara, no quiere decir que nada más soy la cara, ¿no? Está mi cuerpo que no se ve, está por debajo de mi cara, ¿no? Es así lo mismo, aunque el Excel me esté mostrando 3 decimales, es lo que está mostrando la cámara del Excel, pero realmente tiene todo un cuerpo de muchos decimales. No recuerdo cuántos decimales soporta el Excel, me parece que son 18 o 20, no me acuerdo, no recuerdo ese dato técnico. Bien, ahora, una vez que hago la multiplicación de y menos la media de y por xy menos la media en x, una vez que ya lo tengo para cada uno de mis renglones, tengo que sumar todos estos productos que estoy señalando, tengo que sumarlos. Esa sumatoria la hago en la columna I. La hago en la columna I. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues le pongo signo de igual. Inserto la función suma. Le doy doble clic y señalo toda la columna que quiero que sume el Excel. Esta sumatoria la sumatoria de la multiplicación de este producto, la sumatoria de este producto se le conoce como suma de productos cruzados. Ya se los había comentado. Suma de productos cruzados. ¿Sí? Bueno, yo tengo una duda porque hasta ahorita el procedimiento lo llevo bien, pero al momento de sumar me da otro resultado.
pero ya estoy checando los valores con los que tengo y hasta ahorita no tengo bien. Ajá. No sé por qué no me falló. A ver si quieres ahorita lo... Me da otra forma. Estás, se quedó trabado mi... ¿Estás sumando la columna adecuada, la columna H? Sí, Ok. Cuando tengo una base de datos con muchos renglones. Imagínense, no sé, hicieron una encuesta a 500 personas o a más personas, entonces el andar contando, viendo cuántos datos son, sería un poco engorroso. Entonces, con esta función, de manera automática, pues ya el Excel cuenta los datos. Otra ventaja que tiene esta función y automatizarlo es que más adelante pueden utilizar esta misma base de datos para, para otros ejercicios, ¿no? Nada más sería pegarle los datos nuevos y pues ya todo está automatizado. -1, ¿sí? Ok, me voy a poner aquí. Para fijarlo, voy a quitarlo fijo. Pueden poner directamente el signo de pesos antes de la letra que identifica el valor. Acuérdense que cada celda está identificada por una letra que me indica la columna y un número que me indica el renglón. Entonces ponen antes de la letra y después de la letra el signo de pesos. Esa de manera manual. Otra forma es a través de la función F4. Se ponen adelante de la celda, de los códigos de la celda que quieren fijar y le aprietan F4. Ojo, no todos los teclados tienen esa función. Por ejemplo, en mi teclado de mi laptop, pues no sé cómo se aplica la F4, pero como tengo un teclado normal conectado a mi laptop, sí me deja aplicar esa fórmula de manera directa. Entonces, esas son las dos maneras. F4, la función F4, o poniéndole directamente el símbolo de pesos. El símbolo de pesos en el código que identifica la celda donde tengo mi media. En este caso, la media en Y. Hago lo mismo pues, para la media en X, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ya calculamos la covarianza. Bueno, la covarianza entonces sería la división entre la suma de productos cruzados, que es lo que está arriba del cociente, entre los grados de libertad. Haciendo esa división, obtengo mi valor. Les debió haber dado 14,496. Aquí es importante definir en qué unidades está. La variable Y está en gramos. No, perdón, la variable Y está en pesos. La variable X está en gramos. Sería entonces pesos por gramos. Entonces la covarianza está en unidades pesos por gramos. De manera general, estaría en las unidades de X por Y. En las unidades de X por Y. ¿Sí? Entonces aquí la covarianza serían 14,496 pesos por gramo. Es decir, varía más o menos por cada peso estaría variando tantos gramos, más bien, por tantos gramos variaría en peso, ¿no? O sea, sería 14,496 gramos en promedio,
variaría es difícil interpretar el coeficiente, es difícil interpretar la covarianza. 14.496 es la covarianza del peso de las videocámaras y con respecto a su precio. Es difícil decir, pues existe una alta relación o existe una baja relación. Para eso tenemos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una medida adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, y que me indica el grado de relación entre dos variables. Se llama a esto coeficiente de correlación de Pearson. Hay diferentes coeficientes de correlación. Está el de coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman y de muchos otros, de contingencia, etc. El coeficiente de correlación de Pearson se utiliza cuando las dos variables que estoy analizando son métricas. Son métricas mis dos variables que estoy analizando. Si mis dos variables no son métricas, entonces no utilizo el coeficiente de correlación de Pearson. No se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque en variables no métricas no puedo calcular la media y tampoco puedo calcular la covarianza. Entonces, necesito utilizar otro coeficiente de correlación que espero que lo veamos más adelante en la clase, en otras clases. Para calcular el coeficiente de correlación tengo que utilizar esta fórmula. La covarianza, que calculé en un paso anterior, entre la raíz cuadrada de la varianza en X por la varianza en Y. ¿Sí? La raíz cuadrada afecta a las dos varianzas. Bien, voy a hacer eso. Vamos a hacerlo en el Excel. Ya casi termina la clase, entonces, ¿qué les parece si le dejamos aquí? Si no tienen clases, ahí está. El coeficiente de correlación, entonces, lo voy a calcular haciendo este cociente. Para este cociente necesito la covarianza, que ya la tengo aquí en la columna K, y necesito las varianzas tanto en X como en Y. Entonces voy a mover esta R hacia dos columnas a la derecha para que yo pueda poner aquí la varianza en X y la varianza en Y en la columna N. Puedo hacer la fórmula de la varianza, que tengo que calcular primero la suma de cuadrados y los grados de libertad, o puedo pedirle al Excel que haga la chamba por mí. Entonces, como yo soy medio flojón, todos los seres humanos somos medios flojones, nos gusta ahorrar energía y además es una de las leyes importantes de la naturaleza. Necesitamos ahorrar energía para la reproducción, así somos entes biológicos. Bueno, entonces, la varianza en X la voy a calcular como con la fórmula var, pero observen, tengo diferentes vars, no bares, ¿no? VAR es varianza P, varianza S, varianza, bueno. Observen la descripción de cada fórmula. Aquí dice, para la var.p, dice, calcula la varianza en función de la población total. Yo no tengo la población total, solamente tengo una muestra. Entonces, esa fórmula no es la correcta. La siguiente fórmula,
Exactamente, es la punto S, que sería, calcula la varianza en función de una muestra. Ahí le doy doble clic y selecciono la columna de mi variable independiente, que es la columna B. Selecciono toda la columna B y le doy Enter. Como ya tengo la fórmula y la variable Y está del lado derecho de mi variable X, perdón, para no teclear toda la fórmula, pongo mi cursor en la celda L1, lo muevo al extremo inferior derecho y jalo la fórmula hacia la derecha. Nada más revisen que si haya tomado la columna que necesito, en este caso la columna C. Una vez que ya la tengo, le doy Enter y ya tengo las varianzas tanto en la variable X como la varianza en la variable Y. Ahora sí ya puedo calcular el coeficiente de correlación. Podría hacer otro paso donde resuelva esta operación, la raíz cuadrada, pero voy a intentarlo hacerlo todo en un solo paso. Signo de igual, abro paréntesis. Cuando ustedes tengan cocientes, abran paréntesis. O cuando tengan muchas operaciones, muchos productos, muchas operaciones dentro de una misma operación, abran paréntesis para, para separar, términos. Es más claro, si me equivoco, es más claro encontrar el error y además también disminuyo el error de que el programa piense en una operación diferente a la que necesito. Entonces, el numerador es la covarianza, entonces selecciono la covarianza, entre, y observen que el denominador es una operación grande, entonces abro un paréntesis, ingreso la función raíz cuadrada, ingreso la función raíz cuadrada, le doy doble clic. Dice la raíz cuadrada de la multiplicación de las varianzas, de las dos varianzas. Entonces sería la raíz de L2, que es la varianza en X, signo de multiplicación, que es el asterisco, por la varianza en Y, que es la celda M2. Cierro un paréntesis, que ese paréntesis está separando la multiplicación. Luego otro paréntesis, que es la que hace la raíz de la multiplicación. Y por último, el último paréntesis, que es la operación general. Voy a dejar un poquito ahí la fórmula para que la revisen, que no se equivoquen. ¿Qué pasó? Ok. Ok, ahorita lo hacemos. La varianza en Y hay dos maneras. Bueno, si ingresas la fórmula var.s, lo voy a hacer de nuevo, signo de igual, var, aquí aparecen las diferentes opciones de varianza, selecciono var.s, doble clic y selecciono mi variable Y. La variable Y está en la columna C. Selecciono toda la columna C y le doy Enter.
guarden, porque si se va la luz y no están... Hace tiempo, cuando yo era un profesor malo, teníamos nuestro taller en la sala de cómputo. Entonces les decía a sus compañeros, guarden, no se les olvide de guardar sus ejercicios porque se va la luz o llega el profesor y desconecta. Entonces les desconectaba a algunos las computadoras. Profe, no guardé. Pues te dije que guardaras. Entonces era un profesor malo, ahora soy un profesor bueno. Y entonces, pues tenían que repetir el ejercicio. Entonces, ahora ya no hago eso porque además puede salir caro los desenchufones a las máquinas. Ya no hago eso, pero era un poco divertido. La verdad es que de repente ser malo, de repente es divertido. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero sí ha llegado a suceder también, no era mi culpa que estábamos en el taller de cómputo en la UMAR aquí de Puerto Ángel y pues con frecuencia se va la luz, ¿no? Aquí en Puerto Ángel tenemos ese problema que creo que no sucede tanto en Huatulco. De repente se va la luz y sí hay ¿cómo se llaman? Tenemos la planta eléctrica, pero pues algunas veces tarda en prender la planta eléctrica cuando se va la luz y ¡prácatelas! Entonces, si no guardaban o si no guardan, pues se les va toda la información. Entonces, guarden, a cada ratito estén guardando su información, sus archivos que están haciendo. Bien, entonces, ya tenemos el coeficiente de correlación calculado. El coeficiente de correlación es de 0.909. Esto significa que sí existe una correlación alta, bastante alta. ¿Cómo sé que existe una correlación alta? Bueno, pues porque el coeficiente de correlación va de de menos 1, va de menos 1 a 1. Cuando tengo menos 1, bueno, esta es otra manera de calcular el coeficiente de correlación. Es otra manera. Esta es la suma de productos cruzados y lo que está en el denominador es la suma de cuadrados en Y y la suma de cuadrados en X. Si ustedes revisan sus fórmulas, esta suma de cuadrados es el numerador de la varianza. Es decir, si ustedes recuerdan, la varianza es igual a la sumatoria de Y menos la media en Y al cuadrado. Y está difícil. Entre n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Ajá. Esto es esto. La suma de cuadrados en Y por la suma de cuadrados en X, todo en raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, es otra forma de hacerlo. Pero si ya tienen calculada el coeficiente si ya tienen calculada la covarianza, la fórmula anterior es mucho más sencilla. Para la población es ρ, el coeficiente de correlación poblacional es ρ, para la muestra es R, y el coeficiente de correlación va de menos 1 a 1. Pasando por 0, si mi coeficiente de correlación es igual a 0, significa que no hay relación entre ambas variables, no existe relación. Si mi coeficiente de correlación es menos, existe una relación, una asociación o una relación negativa. Conforme
conforme el coeficiente de correlación se va acercando a -1, entonces la asociación es cada vez más intensa, una asociación negativa, es decir, una relación inversamente proporcional. Cuando aumenta mi variable, una variable, la otra variable disminuye. ¿Sí? Otra vez lo repito, cuando mi coeficiente de correlación se acerca a -1, significa que la relación entre ambas variables es una relación inversamente proporcional. Una variable aumenta y la otra variable disminuye. En cambio, cuando mi coeficiente de correlación se acerca a +1, significa que la asociación entre ambas variables es una asociación positiva o una relación directamente proporcional, es decir, una variable aumenta y también la otra variable aumenta. Más o menos, valores de R mayores a 0.7 o valores menores a -0.7, perdón, indican asociaciones o relaciones significativas. Esto quiere decir que se dan en la población. Son relaciones que realmente se dan. ¿Sí? Relaciones menores a 0.7 y relaciones mayores a -0.7, es decir, -0.6, -0.5, etcétera, me pueden indicar que la relación en la población no es tan fuerte o no existe, o es una relación que está determinada no solamente por una variable, sino por más variables. La interpretación de qué tanta relación existe en la población también depende mucho de varias cosas. Depende, uno, del tamaño de muestra. Se ha comprobado que cuando tengo tamaños de muestra mucho más grandes, mi coeficiente de correlación aumenta. Cuando tengo tamaños de muestra bajos, el coeficiente de correlación disminuye. Por lo tanto, se considera que el coeficiente de correlación se ve afectado por el tamaño de muestra. Es cierto, es una cantidad que me ayuda mucho a mi interpretación y a la comprensión del mundo que me rodea. Es importante, ¿no? O sea, es un valor que es muy fácil de interpretar, ¿no? Si está cerca de uno, tiene una relación alta. Por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, mi coeficiente de correlación es de 0.90. Es una relación bastante alta, lo que me estaría indicando que efectivamente al aumentar el peso de las videocámaras, el precio aumenta. Recuerden, no es que se dé esto en la realidad, es un ejemplo ficticio. Si estuviéramos en un mundo en donde esto fuera cierto, entonces una cámara muy pesada tendría un precio mayor. Esa sería la forma de cómo yo interpretaría ese coeficiente, o cómo se interpreta ese coeficiente de correlación. Es muy sencillo de interpretar, me ayuda mucho a entender el mundo que me rodea. Sin embargo, hay que tener en cuenta y considerar fuertemente que este coeficiente de correlación depende
depende del tamaño de muestra. Cuando tengo un tamaño de muestra pequeño, por ejemplo, de 5 datos pareados, es decir, 5 datos en X y 5 datos en Y, el coeficiente de correlación se ve sumamente afectado. Con tamaños de muestra, por ejemplo, de 25, de 30, mi coeficiente de correlación trabaja más o menos bien. Ya con tamaños de muestra más grandes, no hay mucho que preocuparse. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces puedo poner, en la investigación realizada, se comprobó que la relación entre el precio de las videocámaras y su peso fue alta, fue alta. Entonces puedo poner el valor del coeficiente de correlación. Oh, no. ¿Prendieron alguna computadora? ¿O la tele? Resultado del coeficiente de correlación. Entonces decimos, en una investigación realizada se comprobó que la relación entre el precio de la videocámara, del precio de las videocámaras y su peso fue alta. Entonces ponemos la R, el valor de la R, 0. Aquí sí lo podemos redondear a 2 decimales, 0.91. Se comprobó que la relación entre el precio y su peso fue alta, coma, lo que significa que el precio depende del peso en gramos, del peso de las cámaras. Video y punto y aparte. Ya. Eso sería una forma de reportarlo. Ahora bien, cuando tengo, acuérdense, ustedes lo saben más que yo, una imagen dice mucho más, que 1000 palabras. Entonces, hay imágenes, hay gráficos que me representan, sí me representan la relación entre dos variables X, Y. Este es un ejemplo, de uno de estos gráficos. Es uno de los gráficos más usados, se le llama gráfico de dispersión. De dispersión. Sobre el eje de X voy a poner los valores de mi variable independiente y sobre el eje de las Y los valores de mi variable dependiente. Por ejemplo, el primer valor variable independiente es 3.81, entonces sería aquí tendré 1, 2, 3, por aquí el 4. 3.81 estaría por aquí y el valor que le corresponde en su precio serían 20,000.
Entonces sería 0, 10, 20. Entonces, donde se intersectan, trazo una línea vertical en el valor de mi variable independiente y una línea horizontal. Donde se intersectan estas dos líneas, ahí pongo el punto. Cada uno de estos puntos entonces en el gráfico corresponde a coordenadas definidas por el eje X y por el eje Y. Sería X subíndice 2, por ejemplo, de mi segundo valor, Y2. ¿Sí? Entonces, cada punto está definido por las coordenadas X, Y, Y. ¿Sí? Los valores en X y los valores en Y. Entonces, cada uno de estos puntos me está indicando, bueno, la nube de esos puntos, perdón, la nube de esos puntos me indica muchas características de la relación entre ambas variables. Me indica qué tanto están correlacionados, bueno, si existe una correlación fuerte o no, y si existe variación de mis datos. Voy a borrar lo que acabo de dibujar para explicar lo último que acabo de comentar. En el gráfico de arriba, mis datos se encuentran un poco dispersos. En esta parte se encuentran un poco dispersos, a diferencia del gráfico de abajo, en donde casi la mayoría están todos formaditos uno atrás de otro, ¿no? Muy bonitos, hay todos formaditos, muy ordenados. En este no, en este parece más bien cuando vamos a las tortillas y entonces uno se quiere meter y el otro se mete y entonces hacemos un verdadero relajo. Aquí son más ordenados, está ahí una persona gruñona que les dice, no, 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 tú te formas atrás, ¿no? Llevando un orden. En este no. Bueno, pues en este hay una mayor dispersión, se observa una mayor dispersión de datos. La media, mi variable X, estaría más o menos a la mitad del intervalo que va desde mi valor menor en mi variable X a mi valor mayor. Este es más o menos el intervalo de valores. O el rango o recorrido de mis datos. La media de estos de en X estaría por acá. Puedo hacer lo mismo para Y. Este es mi valor menor y mi valor mayor anda por acá. La media en Y está más o menos aproximadamente por aquí, a ojo de buen cubero. Puedo incluso buscar dónde está el valor medio en Y y X. Aquí me salió medio feo, pero incluso vean por acá, imagínense que por acá está la media. La media en Y, bueno, perdón, media X, Y. A este punto definido por las coordenadas del X, la media en X, la media en Y, se le conoce como centroide. Centroide. Y es la media de todos mis datos, de mi nube. Es la media de mi nube. Ahora, si tomo al centroide como punto de referencia y trazo una línea con una recta, imagínense, pongo una regla que pase y trazo una línea, tratando que esta línea pase por la mayoría de mis datos, me